en el camino, otros se encontraron en situaciones más difíciles. Pero yo en esta mañana quiero invitarte a que te des un paseo por el libro de los comienzos, el libro de Génesis. El panorama era un panorama, Génesis capítulo 6 y 7, vamos a estar viendo hoy. Queremos hablarles sobre, bajo el tema, aún la puerta está abierta. Aún la puerta está abierta. Y hay un personaje bíblico que comienza a tomar cuerpo en este libro de Génesis. Y a este hombre le tocó vivir una aventura extrema, tal cual como el campamento. Este hombre vivió rodeado de mucha maldad, de mucho pecado, abundaba la malicia hasta tal punto que todos los días los pensamientos de esa gente era el mal. El mal llegó a crecer tanto que el propio Dios dijo, hasta aquí. Y Dios tomó una decisión radical contra toda aquella generación. Y la decisión era raer de la tierra todo ser viviente, todo hombre, toda ave del cielo, toda bestia que se arrastraba, todo iba a sucumbir ante el juicio de Dios. Pero la historia es maravillosa, porque la historia encuentra un pero. En medio de toda esa catástrofe que se estaba viviendo, en medio de toda esa descomposición moral, hubo un hombre que le puso un pero a la historia. Ese hombre se llamó Noé. Y dice que Noé halló algo que está disponible hoy. Algo que no se puede comprar en la farmacia, que no se puede ir a una cadena a buscarla. Algo que el dinero no puede comprar ni la tarjeta de crédito puede pagar. Dice en Génesis capítulo 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia es hallar un tesoro. Hallar gracia es recibir algo que nosotros no tenemos la manera de obtenerlo, que no tenemos la manera de pagarlo. La gracia de Dios es algo que todavía nosotros no entendemos. Y en esta historia no sabemos cuánta gente había en la tierra antigua. Pudieran haber sido cientos, pudieron haber sido millones. Pero de toda esa gente dice que Noé halló gracia. Y de Noé la Biblia dice que él fue hallado perfecto en sus generaciones. Y dice algo más en el versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Dice que él caminó con Dios. La gracia de Dios es lo que nos tiene aquí hoy. Por la gracia de Dios nosotros no hemos partido de esta tierra. Y por la gracia de Dios nos libraremos del juicio de Dios también. Pero hoy en día nos parece que la gracia se está tomando muy a la ligera. Que muchas veces estamos abusando de esa gracia. Los hombres
que han tenido un encuentro con Dios saben que la gracia de Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. Usted puede conquistarlo todo. Usted puede obtener los mayores méritos que puede dar esta tierra. Pero si usted no tiene la gracia de Dios, nada de lo que usted puede construir va a durar. Porque la gracia es lo único que nos sostiene y nos mantiene de pie cuando el mundo se hunda. En el capítulo 6 de Génesis, Dios le dio la instrucción después que le advirtió lo que iba a hacer. Y le dijo, a ti y a tu familia le voy a dar una oportunidad que no se la estoy dando a los que están ahí. El juicio estaba decretado. Ya no había tiempo para otra cosa que no fuera embarcarse en el proyecto más grande que todavía hoy en día es un superproyecto. El proyecto de construir un medio por el cual el hombre pudiera alcanzar salvación. Dice la palabra de Dios en este libro de Génesis que esta construcción, esta mega construcción fue diseñada en el cielo. Dios le redactó a Noé en las medidas exactas que tenía la barca. Dios le dijo dónde tenía que poner la ventana, dónde tenía que tener la puerta, de qué madera iba a fabricarla, con qué iba a unir esa madera con esa brea. Todo lo que Dios le dijo debía haberse construido esa barca con esa instrucción. ¿Y saben qué me impacta de Noé? Que en varios versículos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Noé no se sentó a buscar la lógica humana, que sí la tenía. En el contexto de la fabricación de esta barca, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. El agua que se conocía, la manera de irrigar la tierra, hasta ese punto era un vapor que salía desde la misma tierra y regueaba toda la superficie. La gente no conocía la lluvia. Cuando Noé recibe el llamado de la construcción de este proyecto, él no sabía siquiera que era un diluvio. Pero él se embarcó en un proyecto que duró poco más de 100 años, la fabricación de esa embarcación. Y mientras Noé construía y se esforzaba día y noche por construir aquella barca, mucha gente veía a Noé, ahí está ese loco, mira dice que va a llover, lo relajaban, se burlaban de él. Posiblemente cuando Noé le presenta la visión a su familia también se extrañó. Pero este hombre con paciencia, con una determinación inquebrantable, seguía colocando tabla tras tabla, tabla tras tabla, hasta que llegó el momento que Dios había decretado. Y cuando vemos y leemos el capítulo de las instrucciones que Dios le dio para construirlo, nos damos cuenta de un detalle, o de unos detalles. Uno de los detalles es que la barca solamente tenía una puerta. Uno de los detalles que tenemos de ese diseño es que la barca no tenía timón. La barca no tenía una veleta para que Noé pudiera determinar por dónde ir y por dónde no ir. La barca simplemente fue hecha de 3 niveles. Le instruyeron para que acopiara alimentos para él y para todos los animales que estaban ahí. Figúrese usted la logística de meter una jirafa, un elefante, un camello,
un león. Curiosamente, Noé no tuvo que salir con una soga a buscar los animales. Noé no tuvo que salir a arriar los leones o a buscar la jirafa que es tan grande. Dice que los animales entendieron que ya se estaba acabando el tiempo. Y esos animales que no razonan entendieron que la única manera de salvarse era entrando a esa barca. Curiosamente, aquella gente que tenía capacidad para razonar no entendieron que el medio que se le estaba proveyendo era el medio único y suficiente para que pudieran librarse de ese azote que venía por delante. Dice la palabra de Dios que la barca terminó de construirse y que Dios le dijo a Noé con mucha claridad: entra tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y dice que ellos se montaron en esa barca. Se subieron a esa barca que estaba siendo construida en un lugar seco, donde nunca había llovido. Se metieron en esa barca y esperaron un día, 2 días, esperaron 7 días. El día 7º, estando ellos en la barca, dice que los cielos se abrieron y las cataratas de los cielos se abrieron, y que lo que cayó allí fue un hecho sin precedente. Por 40 días y 40 noches llovió de manera ininterrumpida. Y aquello que parecía ser algo tonto, algo despreciable, aquella familia que no encajaba, aquel loco, entonces comenzó a tomar sentido. Tal vez voceaban: Noé, ábreme la puerta, ayúdame. Pero ya no había tiempo. ¿Saben por qué? Porque la puerta no la cerró Noé. La puerta no la cerró Noé. Dice la palabra de Dios que la puerta la cerró Dios. Y que cuando esa puerta se cerró, ya no había más oportunidad. Hoy en día, la puerta está abierta. Hoy en día, Dios sigue llamando a una generación a que venga y se monte en la única barca que garantiza vida y vida en abundancia. Pero hoy en día también Dios necesita gente loca que le crean a Dios y se monten en la barca y emprendan proyectos aunque no tengan lógica. Porque la lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Porque Dios en medio de la nada hace todo. Noé es un tipo sabio, con una inteligencia que venía del cielo. Es un ejemplo de perseverancia, pero también es un ejemplo de convicción. ¿En qué tipo de Dios tú estás creyendo? Noé pudo haber dejado el proyecto y decirle: no, papi, que ya han pasado 3 meses y nada. Es que han pasado 4 y yo tengo que dejar esto. Tengo que tirar la toalla porque Dios me dijo algo, pero parece que no fue Dios que me lo dijo. Y muchas veces Dios no habla y tenemos que parte de la promesa es esperar, y no queremos esperar porque queremos la bendición al instante. Queremos que se cocine como en el air fry o como en el microondas.
Y las bendiciones de Dios se cocinan como la harina de negrito, a fuego lento. Y hay que moverla para que no se entregote. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Mañana, pasado o cuando sea, pero Él lo cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. El nombre de Noé, consuelo y descanso. Eso significa el nombre de Noé. Consuelo y descanso. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Noé? Se montó en esa barca, en esa arca, 40 días y 40 noches manteniendo todos esos animales alimentados. Tenía que darle agua todos esos días. Toda una logística. Pero él no estaba solo. Noé tenía una familia. Y si hoy se hace todo este esfuerzo por la escuela bíblica, si se desgasta un equipo de trabajo, es porque la Biblia dice que donde hay unidad, allí el día de Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. La única manera de conquistar al mundo es uniendo la iglesia. Porque cuando la iglesia se une alrededor del proyecto de construcción, seguramente que vamos a llegar a un lugar seguro. Quiero resaltar algunos aspectos para ir cerrando por razones de tiempo. Dios estableció un pacto. Y estableció un pacto con Noé. Uno antes y después le dio otro pacto. O digamos la continuación del primero. Y el primer pacto era que él y su casa iban a ser salvos. El primer pacto era que él, de esa aventura extrema, él iba a salir con vida. Y ese pacto Dios lo cumplió. La barca descansó en el monte, en un monte bien alto, el monte de Ararat. ¡Pum! Se posó allí. Y dice que Noé envió un cuervo. Y el cuervo salió y volvió. Y dejó pasar unos días y envió una paloma. Y esa paloma se fue y volvió con un ramito de oliva. Y esperó nuevamente. Y envió la paloma nuevamente. Y ya esa paloma dijo, no vuelvo para allá, ya tengo lugar donde quedarme. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Noé no se alocó. Noé no abrió la puerta de una vez y dijo, vámonos de aquí que ya lo salvamos. Noé esperó. Y dice que aunque las condiciones estaban dadas, que estaba seco, Noé esperó que Dios le hablara. Y vino palabra de Dios a Noé diciéndole, ahora sí, sal. ¿Cuántas bendiciones nosotros hemos perdido? Porque Dios te mandó a esperar y tú quieres salir. ¿Cuántas cosas perdemos? Porque no sabemos hacer lo que hizo Noé, seguir las instrucciones. Los latinos somos muy buenos. Compramos un equipo electrónico o una máquina y lo primero que botamos es el instructivo. Y después nos embarcamos en el proyecto y estamos más perdidos que el hijo del Inver. ¿A cuánto le ha tocado armar un mueble de Ikea?
Si usted votó el plano, mire, despídase que usted no lo va a armar. Este es el plano. Y nosotros queremos armar la vida sin mirar el plano. Y por eso es que la vida se lo pone de cuadrito. ¿Sabe qué interesante? El mismo que cerró la puerta fue que la abrió. El mismo que dijo a Noé cómo construirla fue que le dijo, ahora sí, sale. Me pongo yo a pensar que habían casas que construir, habían tal vez pozos que hacer, había un sinnúmero de cosas que hacer porque el mundo estaba limpio. Tal vez Noé pudo haber salido de la barca, acercar un pedazo porque lo vio bonito y dijo, aquí voy a crear las ovejas, aquí van a estar los chinos. ¿Sabe lo primero que hace Noé después que se baja de la barca? En el capítulo 8 dice que él construyó un altar. Y en ese altar él ofreció un sacrificio. Y dice que el olor grato de ese sacrificio subió a la misma presencia de Dios. Y Dios dijo, algo se está cocinando que me gusta. Y lo que vino de allá para acá fue que Dios estableció un pacto con él. Y ese pacto establecía que nunca más la humanidad y los seres vivientes, los animales, iban a perecer de la manera que perecieron esta gente. ¡Wow! ¿Cómo es que un hombre común y corriente logra establecer un pero, una coma en una historia de tanta maldad? En todas sus generaciones, el único que fue hallado justo fue él. ¿Cómo este hombre establece un aparte? Miren, de esa gente son así, así, así. Pero hay uno. Y ese uno marcó la diferencia. Por la fe Noé se embarcó en ese proyecto. Y si usted va a Hebreo 11, en el cuadro de la fama de la fe, ahí usted va a ver el nombre de Noé. Porque es fácil creerle a Dios cuando todo está bien puesto. Pero cuando la despensa está vacía, cuando la quincena se acabó y faltan más de la mitad de los días, entonces otra cosa. Creerle a Dios implica montarse en la barca aunque la tormenta te recia. Creerle a Dios no es decir yo creo, es pasar por el proceso y saber que cuando tú llegues al monte, fue Dios que te llevó porque la barca no tiene guía. Y Dios pudo haber puesto la barca en una orillita fácil. La subió en un monte. ¿Saben por qué? Porque Dios no te quiere en la orilla, te quiere en los altos. Porque cuando Dios te da una visión, te la da completa. Porque Dios no da la cosa por mitad. La bendición de Jehová es la que engrandece y no añade tristeza con ella. Tu herencia no está aquí en esta tierra. Todo lo que el mundo antiguo construyó, ellos se casaban y hacían de todo, diciendo, eso es un loco más. Eso va a pasar. Hoy en día estamos viviendo eso. Usted coge un periódico y se va a dar cuenta que la violencia, recientemente en la Florida, un adolescente toma una pistola, mata a su papá y a su mamá. Y como si hubiese sido un pedido de McDonald's o de Burger King, coge el teléfono y llama a la policía, véngame a buscar que yo maté a mi papá y a mi mamá.
Y cuando el tipo lo entrevistan, está como que no había pasado nada. La maldad del hombre está tan arraigada en el corazón que es capaz de hacer lo que las bestias no hacen. Los feminicidios aumentan, la familia descompuesta y cada uno por su lado. Es un panorama muy parecido al panorama de perversión que le tocó vivir a Noé. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Hay una oportunidad, hay una puerta que aún está abierta. ¿Saben quién es esa puerta? Esa puerta se llama Cristo. Y Él, bendito sea el nombre de Dios, ya no es de madera, ya no es de gofer, ya no tiene ventana. Es una barca hecha de carne y de hueso, calefactada con la sangre más preciosa que existe, la sangre de Cristo. Mi alma adora al Dios Todopoderoso. Un medio lo suficientemente grande para que tú y tu casa quepan en él. Pero nos toca a nosotros sembrar este evangelio por todos los rincones de esta tierra, para que el día en que el Señor decida cerrar la puerta, nosotros podamos estar dentro de esa barca y saber que vamos a una patria celestial donde las calles son de oro y el mar de cristal. Mi alma adora al Dios santo y maravilloso. Las puertas de la gracia están abiertas, amigo que me escucha. Si respiras hoy, es porque a Dios le ha placido darte ese respiro. ¿Cuántas veces estuviste cerca de la muerte y de una manera extraña Dios te libró? No es coincidencia, se llama gracia. Y esa gracia está disponible porque Dios te ama profundamente, como tú ni siquiera te lo puedes llegar a imaginar. Pero también el Dios Todopoderoso va a pasar un día raya. Y cuando Él pase raya, vendrá el juicio. Y el único que nos puede librar de ese juicio venidero se llama Jesucristo. En el lugar que tú tienes que estar inscrito se llama el libro de la vida. Y en ese libro no se escribe con papel, carbón, no se escribe con verol mirado ni con tinta. Se escribe con la sangre de Cristo. Y cuando tu nombre esté inscrito en ese libro, cuando tu nombre se pronuncie, estarás seguro que tu Redentor vino a buscarte. Mi alma adora al Dios. Esto no se trata de dejar pasar las oportunidades. Esto se trata de tomar la oportunidad y venir a Cristo y aceptarlo a Él como tu único y suficiente Salvador. Amigo que me escucha, hombre que me escucha, tú tienes una encomienda así como la tuvo Noé. Una de las cosas que aprendemos de Noé es que Noé no se embarcó en este proyecto solo. Noé involucró a toda su familia. Y esa familia pudo ver con sus propios ojos que aquella promesa que tardó poco más de 100 años en concretizarse, se hizo realidad. ¿Cuántos de nosotros vamos a vivir en esta tierra más de 100 años? Los días están contados. Nuestras horas están definidas en esta tierra. No seremos recordados por la cuenta del banco que dejamos o por la cantidad de compañías que formamos. Quisiera yo ser ese pero que diga, pero Noé, pero José, pero Rafael, pero Mónica, pero Juana.
Tratemos de ser ese pero. Hombre que me escucha, es nuestro deber pasar la antorcha a nuestros hijos encendida. Porque cada vez que no se pasa la antorcha, la próxima generación se pierde. Y la promesa es ser salvo, nosotros y toda nuestra casa. Pero no es Netflix que la va a salvar. No es dándole al dedo que la vamos a salvar. Hay que fajarse a construir un legado de amor, de respeto y de temblor por Dios. La gente multiplica la maldad, ¿saben por qué? Porque le han perdido el temor a Dios. ¿Será verdad que Dios va a dejarlo así? Como no tuvo chance aquella generación, va a llegar un momento en que Dios va a decir ya. Y hay que estar de un lado o de otro, fuera de la barca o dentro. ¿Dónde quieres estar? Quiero terminar. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas y nosotros dejamos de hacerlas porque la gente, ¿qué va a pensar de mí? Porque no me hace sentido. Déjame decirte, no hacía sentido que Dios dejara el cielo y viniera aquí a la tierra a coger lucha. No hacía sentido que el que no había pecado, que el que no conoció pecado, se entregara en la cruz del Calvario por amor a gente que no lo amaba, que lo irrespetaba, que le daba la espalda y que fueron capaces de cambiarlo por un delincuente. Esa misma gente que en momentos antes de la historia aplaudía a Jesucristo, era la misma gente que le decía y lo injuriaban cuando él estaba en la cruz. Esas mismas manos que Cristo usó para sanar a tanta gente fueron las manos que fueron atravesadas con clavos, manos inocentes, por amor a una humanidad que lo desprecia y lo sigue despreciando hasta el día de hoy. Y lamentablemente, aún entre el pueblo de Dios, hay gente que está pisoteando la sangre de Cristo, predicando un evangelio asqueroso, un evangelio que no es cristocéntrico, un evangelio que pervierte, que alimenta las ambiciones y que no permite que la figura de Cristo resplandezca como lo que Él es, la luz de este mundo. Y todo aquel que pisotee la sangre de Cristo, todo aquel que quite su mirada de Cristo y comience a ponerle las vanidades de esta vida, sepa que un día las puertas se van a cerrar y el lugar donde tú pensabas que iba a disfrutar se te va a acabar. La cruz no es un símbolo que debemos tener colgado en la pared. Es un símbolo que debemos tener clavado en el corazón. Porque cada vez que miramos la cruz de Cristo, tenemos que recordar que en ese lugar tenía que estar yo y tú. Y que si no estamos en ese lugar, ¿saben por qué? Porque Él se dio por nosotros. Esto no es cuento de camino. Esto no es religión. Esto se llama relación. O estás bajo la gracia de Dios o caes en desgracia. Deja de estar inventándote los planos. Ya Cristo, todo lo que Él quiso que se supiera, lo escribió aquí. Hoy en día hay mucha gente en la red inventándose nuevos conocimientos. La verdad de Dios está registrada aquí.
Y usted no necesita un intérprete de esta tierra. Usted lo único que necesita es establecer una relación con el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que aún los tontos no se van a perder si se agarran de esta. No te preocupes por el timón. El timón lo tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie. Cristo, la puerta. Cristo, el medio, el único, el verdadero, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Hoy te está llamando para que dejes de estar fuera de la barca y vengas a su presencia y experimente lo que nadie te va a dar fuera de Él. Mi alma adora a Dios de Él. ¿Qué vas a esperar? Que la puerta se cierre, que no haya tiempo, que tu familia se pierda. ¿Qué vas a esperar? Josué, en la cúspide de su ministerio, convocó a todo el pueblo y le dio un discurso sobre todo lo que había pasado y cómo Dios se había hablado. Y él termina ese discurso diciendo: escogeos pues bien a quién servir. Si a los dioses que encontraron su descendencia de aquel lado del río, o a Jehová. Hoy es el tiempo de decidirse. O soy creyente o soy impío. Pero no puedo venir con mecolancia. No puedo venir con tibieza. Estamos viviendo un momento duro y se pondrá peor. Y esto no es un mensaje de fatalismo. Es un mensaje de esperanza. Porque aunque se ponga peor, si Cristo está en la barca no se hunde. Padre, gracias. Porque lo que usted hizo, lo hizo completo. Porque su sacrificio fue todo lo que necesitábamos para alcanzar salvación. Gracias, Señor. Porque aunque el mar se levante, aunque hayan techos que romper, aunque hayan mares que tengamos que cruzar, de aquel lado, aleluya, tenemos la esperanza. De aquel lado estamos seguros, porque Cristo Jesús ha preparado morada para cada uno de nosotros. Y tú, amigo, ¿quieres vivir esa esperanza? Este es un llamado para aquellos que quieren entrar por la puerta. Al entrar por esa puerta, vas a morir al yo. Al entrar por esa puerta, vas a entregarle tu proyecto a Dios. Al entrar por esa puerta, tu vida va a comenzar a tener sentido. Al entrar por esa puerta, por grande que sea, bendito sea el nombre de Dios, el obstáculo. Al entrar por esa puerta, Jehová lo rompe para que tú entres a la salvación y a la vida eterna. Aquí hay un regalo hoy. Y no lo traje yo. Fue pagado a precio de sangre. El regalo de la salvación está aquí en el altar hoy. Ese regalo que el mundo no te va a dar nunca está aquí. No solamente para ti, sino para ti y para toda tu casa. Si entendiste que el hombre es pecador, que el hombre es perverso y que necesita un medio para alcanzar salvación, te invito a hacer esta oración conmigo. Padre eterno, sé que me he equivocado. He caminado una y otra vez sin usted. He querido tomar las riendas de mi vida y no me ha ido tan bien. Señor,
En esta mañana me rindo ante tu presencia. Te pido que me permitas entrar a la barca de la salvación. Y no solo a mí, sino también a toda mi familia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque sé que de allí no será borrado. En el nombre de Jesús te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, no te vayas de este lugar sin decirse algo. Dios es real. Dios no tiene copia ni tiene reemplazo. Dios te ama, nos ama y por eso estamos aquí. Que Dios le bendiga rica y abundantemente a todos.